Dios te bendiga, pueblo de Dios. Esta noche quiero ministrar tu vida, tu ministerio y tu familia con una palabra de Dios que hará morada en tu corazón, edificándote. Porque muchas veces nos preguntamos por qué perdemos batallas en las cuales estamos peleando. Y es necesario descubrir la verdad de por qué vienen las victorias y por qué vienen las derrotas. Y para eso quiero llevarte al libro de Josué capítulo 7, que vamos a darle lectura en el nombre de Jesús para que podamos comprender esta historia. Dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó ahí, que estaban junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron ahí. Y volviendo Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como aguas. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre sus rostros delante del arca de Jehová hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino que destruyeses el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y las tribus que Jehová tomare se acercarán por sus familias, y las familias que Jehová tomare se acercarán por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercarán por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciéndose acercar de la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi, e hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Será, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié,
tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Tomándolo de en medio de la tierra, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zerá, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijas, sus hijos, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas le apedrearon, lo quemaron después de apedrearlo, y levantaron sobre él una gran montaña de piedras, que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Bueno, podemos ver en este capítulo, en esta historia tan interesante, cómo el pueblo de Dios pierde una guerra ante sus enemigos, liderada por Josué, cuyo nombre significa Jehová salva, que corresponde al nombre de Jesús, el sucesor de Moisés. Y Dios le había dado una promesa grande, la tierra prometida, pero en este caso esa promesa se veía frustrada. Entonces Josué se presenta delante de la presencia de Dios, clama al Dios Altísimo, porque no podía creer que habían perdido una simple guerra contra sus enemigos. Algo estaba ocurriendo y él esperaba una respuesta de Dios. Y al caer la tarde, después de tener un tiempo en comunión, en oración con Dios, en búsqueda, Dios le habla a Josué y le pregunta por qué está postrado ahí, que realmente Israel había pecado contra él. Era obvio que habían perdido la guerra por causa de la desobediencia. Pero la desobediencia no había sido de Josué, de la cabeza, sino que la desobediencia había sido de parte de uno de los que estaba en el campamento. Por eso podemos ver que a lo largo de la historia ha habido guerras que se han perdido por causa de que los enemigos han estado dentro del mismo cuerpo, dentro del mismo ejército. Aquí el enemigo era Acán, porque Acán había desobedecido el nombre de Dios, había desobedecido a las pautas que Dios había puesto en el pueblo. Por eso la Biblia siempre nos enseña a ser leales y fieles a Dios y a la causa. Pero en este caso Acán no había sido ni leal ni fiel, ni a Dios, ni a la causa, ni al líder que Dios había puesto. Porque Dios les había prohibido tomar nada de las tierras a las cuales les estaba haciendo guerra. Pero así desobedeció Acán y tomó de lo que no debía tomar. 4 pasos fueron los de la desobediencia de Acán. Vi, codicié, tomé y escondí. Él vio, codició, lo tomó y lo escondió. Traicionó a su Dios, traicionó a su líder, traicionó a su pueblo, traicionó la verdad. ¿Cuántas cosas en esos 4 pasos Acán hizo en contra de él mismo? Porque a pesar de que perdieron la guerra, él y su familia terminaron muertos. Por eso es importante comprender que somos un cuerpo, una familia en Cristo, sea un ministerio, sea una casa de familia, sea un lugar de trabajo. Somos un cuerpo y como cuerpo debemos funcionar armoniosamente, todos en un mismo sentir y mismo pensar. Cristo Jesús, eso nos enseña la Biblia. Hoy más que nunca es importante estar todos en un mismo sentir y un mismo pensar juntos en Cristo Jesús para pelear la buena batalla y no darle lugar al diablo en nada, a que pueda el diablo meter ocasión para hacernos perder una guerra o una bendición. Hoy en día las familias y los ministerios deben estar bien unidos, con su vista puesta en el autor y consumador de todas las cosas.
En el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Un cuerpo no está desunido. La cabeza manda y el cuerpo obedece. El cuerpo no se desune de otra parte, sino que permanecen todos unidos trabajando para la misma cosa, para la misma causa. Así debe ser el cuerpo en Cristo en todas las áreas. Así debió ser este ejército de Josué, pero tentado por Satanás el diablo y por la desobediencia que estaba en su corazón ya gestada, porque la Biblia nos enseña que cada uno es atraído de la propia concupiscencia de nuestro corazón, dice el libro de Santiago. Significa que si nuestro corazón alberga algún tipo de mal deseo o de concupiscencia, en algún momento lo va a dar a luz. En el corazón de Acán había escondida codicia, avaricia, y no le alcanzaba con las promesas de Dios, sino que quería más. No le alcanzaba con la bendición de Dios y no le importó poner en riesgo su familia ni el ejército entero porque fue egoísta. Y así en su egoísmo perjudicó, hizo que 36 hombres murieran de la mano de sus enemigos y mató toda su familia. Por eso es importante en este tiempo hacer reuniones hogareñas, familiares, en donde podamos concientizar nuestras familias y nuestro ministerio de que este es un buen tiempo para que todos se pongan en el mismo pensar y en el mismo sentir en Cristo Jesús. ¿Qué significa anatema? Maldito, separado de Dios. Todo lo que está separado de Dios es maldito. Por eso el Señor quiere en este tiempo que su iglesia se pongan todos juntos en un mismo sentir y en un mismo pensar. En el libro de Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Son diferentes miembros. La lengua, los brazos, los pies, los oídos, la nariz, los ojos son diferentes miembros, pero están todos unidos en un solo cuerpo y todo lo que la cabeza manda, el cuerpo hace. Y por eso necesitamos hoy en día concientizar de que todos debemos estar perfectamente unidos en Cristo Jesús. Efesios 4, vamos a darle lectura a partir del versículo 4 al 6, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por eso en todos, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos somos uno. Todos debemos ser unos en Cristo Jesús. En esta enseñanza maravillosa podemos ver que cuando hay traición de adentro, cuando alguien traiciona el Evangelio de Jesucristo, cuando alguien desobedece a Dios, perjudica a todos los que están alrededor. Por eso en este tiempo la iglesia debe orar por fidelidad y por lealtad. Pero quiero leerte un solo versículo más que está en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 10, que quedó en mi espíritu resonando. Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Qué interesante pregunta y qué tremendo esto que dice el libro de Malaquías capítulo 2:10. ¿No tenemos todo un mismo Dios, un mismo Creador? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos con otros? Porque lo que Acán hizo fue desleal, fue malo, fue perverso, pensó solamente en él y no obedeció lo que el Señor les había dicho, no obedeció ni las leyes ni los mandamientos de Dios, pasó por encima de todo creyendo que iba a poder ocultar su pecado y que nada iba a pasar. Por el contrario,
fue su pecado expuesto delante de todos y apedreado por todo el pueblo del Señor, y muerto por causa de su pecado. Por eso yo en esta buena noche quiero ministrarte con esta palabra algo importante. Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos de juicios, en tiempos fuertes, en los cuales como familia y como ministerio debemos estar todos unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Debes traer luz a tu familia. Si has encendido una lámpara, no es para esconderla, sino es para ponerla sobre la mesa e iluminar a toda tu familia. Y decirles la verdad. Dios quiere que permanezcamos bien unidos en Él y que todos tiremos para un mismo lado. Imagínate en este momento un carro que está subiendo por una montaña en donde van 3 tirando para arriba y 2 tirando para abajo. En algún momento los que están tirando hacia arriba se van a cansar por el peso del carro y por los otros 2 que están tirando del lado contrario. Eso pasa con los yugos desiguales. Por eso la Biblia nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial. ¿Qué comunión tenemos nosotros que somos templo de Jehová con el templo de los ídolos? ¿Qué comunión hay? Por eso es necesario que cuando tú estés en un ministerio con otra persona, con otros hermanos, o que formes una familia, sean todos del mismo bando, como se dice en ciertas ocasiones. ¿Sabes que apostatar significa haber dejado la verdad para ir por otros caminos? Muchas veces en la iglesia y en las familias apostatan, dejan la verdad que está escrita en la palabra que un día conocieron para hacer sus propios caminos. Y la palabra apostatar viene del ejército, cuando uno abandona su lugar para irse al lugar de los enemigos. En este caso Acán pecó tomando cosas de sus enemigos, cosas que Dios no le había permitido que tomara, porque Dios les estaba dando la bendición. Pero en su corazón codicioso y malo, tomó y ocultó el pecado, creyendo que delante de Dios lo iba a poder mantener oculto. Y dice la Biblia que el Señor saca todas las cosas a la luz. Así que, amado hermano, amada hermana, te dejo esta rica enseñanza para que puedas traer luz a tu casa y a tu ministerio y puedas hablar con todos los que te rodean esta bendita palabra y les enseñes que este no es el tiempo de desobedecer a Dios porque podemos perder una guerra, sino que es el tiempo de estar alineados y obedientes con el Dios Todopoderoso que otorga la victoria o la derrota. Recuerda, te puedes preparar, puedes alistar el caballo, pero si Dios no te da la victoria, nada puedes hacer. Que Dios te bendiga.